Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Rick y hoy les voy a enseñar cómo hacer este efecto en menos de 5 minutos. La verdad, este efecto me parece genial porque haces que el texto se vea como si estuviera debajo del agua o por encima del agua. Bueno, sin más que decir, vamos a ello. Ahora que ya tenemos un clip donde hay abundante agua, aplastamos clic derecho y creamos un clip nuevo de fusión. En la pestaña fusión vamos a agregar una herramienta llamada Tracker. Sirve para hacer seguimiento a la posición del video que le indiquemos. Aplastamos las teclas Shift más espacio para buscar la herramienta y escribimos Tracker y le damos en agregar. Nos vamos a la parte superior derecha a Inspector. Aquí en Tracker, en modo adaptativo colocas Best Match o mejor coincidencia y en operación colocamos en Corner Positioning o posicionamiento de esquinas. Como ves, aparecen 4 puntos, los cuales serán como referencia para hacer el seguimiento. Debes elegir puntos que tengan cierto contraste para que funcionen bien. Este me parece bien. Esta carpa va perfecto. No encuentro uno claro. El otro sería por aquí. Y por aquí vamos a este punto. Ya tenemos los 4 puntos de seguimiento, pero ahora vamos a agrandar el espacio de lectura del tracker de esta forma y ahora probamos si anda bien con esta herramienta. Si no hay problema podemos continuar, pero si existe algún problema debemos de rehacer los puntos y buscar una nueva posición que sea más clara o más contrastada. Cuando ya tenemos los puntos tenemos que crear un texto, simplemente arrastramos, escribimos lo que queramos, unimos los nodos y en Inspector ajustamos el tamaño, la posición, la rotación para que parezca que está en el agua. Si se dan cuenta, si lo hacemos muy grande, sale ya de la zona de seguimiento o tracking. Elegimos la letra que nosotros queramos, yo voy a elegir esta, movemos en la posición que nos guste y ahora en el nodo tracker nos vamos a Inspector, Operación y buscamos el modo de aplicación o Apply Mode y le colocamos Soft Light o Luz Suave. Ahora que ya lo tenemos, vamos a agregar nuestro amigo el ruido rápido o Fast Noise. Hacemos clic en este icono y unimos al nodo texto. Ahora en Inspector jugamos un poco con los parámetros de detalle, contraste, escala, ángulo, seed, etc. Después de eso nos vamos al clip y con clic derecho buscamos la opción Render Caché Fusión Output o renderizado del caché de salida de fusión. Y ahora en Playback nos vamos a Render Caché y le colocamos en Smart o Inteligente. Ahora nos vamos a la pestaña Color para hacer una máscara rápida alrededor del texto y nuevamente agregamos el efecto Fast Noise. Ahora en la suavidad del efecto lo dejamos por ahí. En Inspector, en Presets, vamos a colocar Water Surface y jugamos con los parámetros. Luego, como hay movimiento de cámara, tenemos que hacer un seguimiento a la máscara, así que creamos un track. Se puede hacer el seguimiento frame por frame, pero también puedes hacer que el propio DaVinci lo haga por ti, pero recuerda que puede tener equivocaciones, que tendrías que corregir más adelante. Y ya tendríamos el efecto completado. Chicos, eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado, espero que haya sido útil y si es así, por favor regálame un like, comentas, si es que tienes alguna duda yo con gusto te responderé y pues suscríbete para más videos así. Nos vemos en un siguiente video, cuídense mucho y muchas bendiciones. Bye bye.